Shalom, bienvenidos a nuestros estudios semanales del libro de Corintios. Es un placer estar con ustedes de nuevo y seguir compartiendo lo que estamos aprendiendo de acuerdo al contexto cultural y geográfico, histórico, todas estas cosas que llevamos estudiando toda la semana. Ok, en esta semana vamos a cubrir el capítulo 4, pero no va a ser versículo por versículo. Yo lo que quiero es leerlo, porque el capítulo 4 es una continuación del capítulo 3, claramente, es una carta, pero la secuencia del evento de que se está relatando acá es una continuación del 3 y es del problema que está teniendo Pablo con la audiencia en Corinto en referencia a Apolo y hablando de esa situación y la falta de credibilidad ahora que la audiencia le está dando a Pablo. Lo que vamos a hacer es, vamos a leer el capítulo 4 e inmediatamente entramos en el 5, porque Pablo hace una transición. Él hace la transición del problema que está ocurriendo, les trae una corrección de por qué están escuchando, están peleando entre ellos mismos, y después él redirige su conversación para el problema de disciplina y de pecado dentro de la congregación. Él está diciendo, ustedes están haciendo esto, pero es un problema más grande lo que está ocurriendo. Vamos ahora a corregir ese problema y déjense de cosas de niños, de quién es de quién. Y eso ocurre mucho hoy día entre medio de las congregaciones. Muchas personas le apuntan el dedo a los líderes o los líderes a la audiencia de por qué no lo siguen a ellos, porque escuchan a otros, pero dentro de ellos no están corrigiendo lo que está ocurriendo en la congregación de lo que es tipo moral o lo que sea. Entonces, algo que vamos a cubrir en detalle es el aspecto de lo que es pureza ritual, pureza moral. Me voy a enfocar en lo que es la pureza moral. Ya yo cubrí este tema bastante en el libro de Gálatas. Y también tengo un estudio específico en el libro, en la página de Teshuvah, que se llama Pureza Moral y Pureza Ritual. Les recomiendo que vayan a ver esos estudios en Gálatas y el estudio que hice de pureza moral y ritual para que puedan ustedes tener mayor contexto del capítulo 5 en adelante al final del libro de Corintios. De aquí en adelante, del capítulo 5, vamos a enfocarnos en pureza moral, idolatría, adulterio, patrocinio clientela, benefactores y todas estas cosas que honor y vergüenza son cosas que entran dentro del esquema del contexto de cómo interpretar y poder ver esta carta. Si no cubrimos esas áreas, nosotros vamos a quedar un poquito no nos vamos a quedar un poquito fuera del contexto de tiempo y contexto. Tiempo y contexto. Recuerde algo. Pablo, y esto es sumamente importante que lo pude entender mejor cuando estaba haciendo el estudio del libro de Gálatas. En las cartas de Pablo y la Torá se convierte en el contracultura, el aspecto contracultural del mundo greco-romano. Claramente nosotros vamos a probar en nuestra tesis, en lo que estamos haciendo aquí en estos estudios semanales, que Pablo estaba utilizando la Torá como el método de corrección a la desobediencia y a la inmoralidad de la congregación en la ciudad de Corinto. Entonces, para que una persona diga que ya la Torá está inválida, pero después Pablo está utilizando la Torá para corrección, no tiene lógica. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Ahora, vamos a leer el capítulo 4 rapidito para continuar lo que es la secuencia de lo que estaba ocurriendo con Pablo. Pablo y Timoteo son líderes, Pablo y Apolos, el conflicto con la congregación y ellos. Entonces, ellos tienen que tratar de lidiar con el problema que está ocurriendo en la congregación. ¿Ok? En la congregación están escogiendo entre un maestro y el otro. ¿Suena familiar? No, que yo soy de aquel, que yo soy de aquel, que yo escucho aquel, que yo escucho aquel. Mire, usted escuche el que se alinea con la Biblia. Y lo digo conmigo mismo. Si yo no me alineo con la palabra, yo uso todos estos recursos. Pero finalmente la autoridad de la palabra, y la palabra tiene un contexto. Los recursos son para facilitar el aspecto cultural, el panorama de la narración, tratando de yo ponerme dentro de la historia, entendiendo la geografía, la topografía y todo lo que está alrededor de mí. Esa es la clave, ¿ok?
Entonces, por eso es que lo hacemos de esta forma. Vamos a leer el capítulo 4. Y dice de esta forma. Que todo hombre, si voy aquí rapidito al versículo 20 del capítulo 3 para leer en secuencia. Y esto va a ser un poquito tedioso ahora mismo porque voy a leer, porque después quiero entrar en contexto con el capítulo 5, pero quiero cubrir el 4 también. Dice, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Yo, ya sea Pablo o Apolos o Kefas, o el mundo, la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros del Mesías, y el Mesías de Dios. Aquí hay claramente una jerarquía que está hablando acá. Quiere decir que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos parte del reino de Elohim. No pertenecemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni Santiago, ni nadie. Usted no me pertenece, usted no me pertenece a mí. Solamente tengo una función como maestro. Somos todos parte del Mesías. Dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que de los administradores, ¿ve? Administradores. A mí me gustaría que todos estuviéramos de acuerdo que esta es nuestra función. Estamos administrando los recursos de Dios como sus representantes o embajadores y los benefactores a la humanidad. Dice que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, Pablo, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Claramente hay un problema en la congregación que están haciendo la Shom Hara en contra de Pablo. ¿Cuál es el problema? No estamos completamente de acuerdo. La gente escogiendo porque vino Apolo, que habla con retórica y habla con palabras grandes, un hombre de alta educación, y ahora la persona inmadura, cuando se consigue un maestro que tiene alta educación y tiene grandes palabras, minimiza al otro maestro que le ayudó a establecer la base principal para que pueda ser maduro, para apreciar el próximo nivel de entendimiento. Tenemos que ser agradecidos con lo que nos enseñan al principio. Aunque no aprendan con ellos, siempre agradecer a Dios que puso a esa persona con un propósito, ¿ok? Para ayudarnos a ser mejor, aunque no estemos de acuerdo o estemos en el mismo nivel. Mire, yo tengo estudiantes que me han pasado el nivel en algunas áreas, y yo le doy gracias al Eterno que ellos se enfocaron en una área que ahora yo puedo ir a aprender de ellos, ¿ok? Porque esa es la función, ¿ok? Continuamos. Y dice, versículo 6. Esto, pues, hermanos, le he aplicado un sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis y no sobrepasar de lo que está escrito. Lo mismo que les dije, no pasamos por lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Mira qué interesante. Lo mismo que está ocurriendo ahora. Yo conozco gente que si tú no crees como ellos creen, no quieren hablar contigo. Eso se llama, de acuerdo a Pablo, arrogancia. Porque si vamos a nosotros a ser honestos, ninguno de nosotros sabemos nada. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y yo tengo que aprender, yo personalmente tengo que aprender a dejar una puerta abierta a la corrección y adaptarme al contexto. Y si yo estoy equivocado, lo hago. ¿Cuál es el problema? No es el fin del mundo si estoy equivocado en algo. ¿Ok? Seguimos. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Ves? Lo que estoy diciéndote, gente malagradecida. Voy a decir algo. En el primer siglo, si tú lees las cartas de Cícero, un historiador griego, en el tiempo greco-romano, si tú lees las cartas de Cícero, Cícero dice que una persona que no es agradecida con su benefactor o su patrón, es que una persona malagradecida que no es recíproco con el favor que le hicieron, en este caso con Dios, o que Dios envió a Pablo para enseñarles de los misterios del Evangelio a las naciones que no tenían acceso a eso. Dice que una persona malagradecida o un cliente
malagradecido y desleal era peor que una persona que cometió homicidio. En el contexto de esto, que culturalmente en el primer siglo es obvio que es un contraste que está haciendo. Obviamente un homicida es una persona pues que no tiene valores claramente porque mató a otra persona. Pero mira el contraste y la conexión que están haciendo. Cícero dice que una persona mal agradecida, un cliente que no es recíproco con su patrón, es peor porque no tiene honor. ¿Ok? Pierde el honor y la credibilidad de su patrón. Y dicen que en el primer siglo, si una persona se consideraba como un cliente mal agradecido, los otros patrones nunca le iban a dar los recursos para que él pudiera seguir adelante. Era como básicamente suicidarte socialmente. Quiere decir que el honor y vergüenza, patrocinio y clientela y el derecho o la responsabilidad de un cliente cuando tú aceptas a tu patrón es de completa lealtad. ¿Ok? Completa lealtad. Entonces esto es algo sumamente importante. ¿Ok? Que nosotros tenemos que hacer eso. Por favor, apaguen los micrófonos. Necesito que me ayuden con eso porque no puedo hacerlo todo grabar y las cámaras lo apaguen, por favor. ¿Ok? Entonces, cuando seguimos leyendo acá, dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros somos necios por amor al Mesías, mas vosotros prudentes en el Mesías. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros somos distinguidos, mas vosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Mira qué interesante. Este versículo, familia, entendiéndolo en el contexto del primer siglo de honor y vergüenza, y en el primer siglo en referencia a lo que es benefacción, benefactores, y también lo que es una clientela. Este comentario que usted le pasa por encima cuando lo leemos, es de alta vergüenza el poder Pablo decir esto de un pueblo que él le ha extendido el amor de Dios y la salvación gratuita que Dios le ha dado por su lealtad. Y que ahora ellos están pasando necesidad porque el pueblo no es recíproco. ¿Ok? Dice el versículo 12, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos cuando nos ultrajan. Bendecimos cuando perseguidos los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo y el desecho de todo. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Porque aunque tengan innumerables maestros en el Mesías, sin embargo, no tenéis muchos padres. Pues en Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, ser imitadores míos. Por esta razón te he enviado a Timoteo. Entonces Pablo hace algo muy interesante. Él dice, ustedes están escuchando a medio mundo y mira lo que están haciendo. Yo te voy a enviar ahora a una persona responsable que yo he educado para que los guíe. Pero después viene la corrección. Porque hasta el momento el pueblo en el capítulo 4 nos está diciendo que ellos se creen que saben más que todo el mundo. Y ahora están tirando en contra de la persona que les habilitó, el benefactor de ellos, para que ellos pudieran llegar al patrón. Es como decirle de esta forma. Usted necesita un trabajo. Yo tengo acceso al dueño de la empresa, al dueño. Entonces tú vienes a mí y tú dices, Rico, ¿tú me pudieras recomendar con tu dueño, con el dueño de la empresa, que es tu amigo? Sí, por supuesto. De repente yo vengo y te traigo como una persona que pienso tiene cualidades de poder hacer un buen trabajo para el dueño de la empresa. Después que te da a ti el trabajo, después que él te da el acceso para que puedas ir directamente a él, empiezas a hablar mal de mí hasta que me botan del trabajo. Básicamente es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que hacemos todos nosotros. Somos malagradecidos con las personas que nos enseñan. Todos, incluyéndome a mí.
Yo he tenido que aprender que arrepentirme de eso y decir, voy a cambiar. Porque yo tengo personas que hoy día ya yo no estudio con ellos, pero fueron una base sumamente importante de yo aprender y estar aquí en el día de hoy. Y vivo completamente agradecido de que ellos me dieron la oportunidad de yo poder entrar y poder tener la posibilidad de aprender para compartir con ustedes. De que hoy día yo aprenda con ellos, no necesariamente porque ya yo estoy enfocado en otras cosas, pero esa gente me dedicaron el tiempo, estuvieron conmigo, me ayudaron, me educaron, me establecieron una base que hoy día estoy aquí. Hubo un señor que usted no conoce. Ya murió, tristemente murió hace como 2 años. Y ese señor, cuando yo empecé en 1998, él estuvo horas conmigo, me enseñó, compartió sus recursos. Tony Puleo se llamaba él. Y yo recuerdo cuando en un momento ya él me dijo, mira, ya yo no te puedo enseñar más. Me recomendó otros maestros que él confiaba. Y después en una me dijo, mira Rico, tú no estás yendo a ninguna congregación, déjame recomendarte una. Y después de 1 o 2 años, yo pude avanzar porque estaba estudiando, estaba tan apasionado con la Torá que le pude pasar. Él terminó yendo a mis estudios. Pero donde quiera que él iba a verme en los estudios, yo siempre sacaba el momento para honrarlo a él. Delante de esa audiencia, él nunca me pidió eso. Pero yo sentía responsabilidad de dejarle saber a todo el mundo que ese hombre que nadie sabía que había tenido tanta influencia fue el que me vio a mí cuando yo comencé. Y que me dio una oportunidad y compartía sus recursos incondicionalmente. Y siempre viví agradecido con él. Porque no estuviera aquí hoy si el Eterno no lo hubiera utilizado a él. Y aunque yo había ya, por mi dedicación al estudio, porque tenía tiempo y mi llamado, ya yo había ido a otro nivel en el sentido de función y rol. Pero yo cuando él entraba por la puerta, yo tenía tanto valor y respeto por él. Porque todo el mundo fue a verme a mí estudiar, para mi estudio, a escucharme a mí. Pero en realidad si no hubiera sido por ese tiempo que ese hombre me dedicó y que él creyó en mí, no hubiera sido facilitador, si yo no hubiera permitido que él me facilitara, yo no pudiera ser el hombre que gracias al Padre soy hoy. Y tenemos que ser agradecidos, más que todo agradecidos. ¿Ok? No tiene que ver cuánto sabemos, tiene que ver qué agradecimiento vamos a tener los unos con nosotros para poder levantar el reino en honor al Eterno. ¿Ok? Ok, continuamos. Dice, por esta razón os he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mis caminos, los caminos del Mesías, tal como enseñó en todas partes, en cada congregación. Y algunos se han vuelto arrogantes. Wow, nada ha cambiado, ¿vale? Lo mismo, nada cambia. Como si yo no hubiera de ir a vosotros. Pero iré a vosotros pronto. Si el Señor quiere conocerte, no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es interesante que este versículo, familia, se utiliza mucho en los círculos religiosos para hablar en contra de la Torá. Y en realidad el contexto aquí no es la Torá. Hay un problema. ¿Ok? Y aquí no es la Torá. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora viene Pablo y comienza a hablar acerca de lo que es el problema. Ahora él establece la base y dice, ustedes son arrogantes, ustedes se han apartado de lo que yo les enseñé. Ustedes se han convertido en niños que todavía beben leche. Pero en vez de estar buscando la arrogancia de lo que piensan que saben aquí, vamos a hablar ahora de lo que es la conducta moral. La conducta cotidiana de tus acciones. ¿Cuál es el problema allí? ¿Ok? Y es interesante cuando hay personas que están caminando completamente en contra de los principios bíblicos, siempre se convierten de esa forma. Justifican su posición convirtiéndonos arrogantes. ¿Ok? Quiero leer un versículo aquí. Vamos al capítulo 6, versículo 19 para establecer una primicia. Voy a parar. Voy a leer unos versículos acá. Y después vamos a continuar. Tengo un comentario que quiero leerles aquí que es importante. El capítulo 6, 19. Dice, no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella.
Porque él dice, 19. Dice, ¿os no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y mira como Pablo dice aquí en el versículo 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Perfecto. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a regresar al capítulo 5. Aquí Pablo utiliza algo bien interesante que lo conseguí en un comentario que conseguí en este libro, se llama Portraits of Paul. ¿Ok? Dice, An Archaeology of Ancient Personality, la arqueología de personalidades antiguas, de Bruce Malina y Jerome Neary. Ellos estudian el Nuevo Testamento, el Mediterráneo, de aspecto social. Honor y vergüenza, patrocinio, clientela, todas esas cosas. Y encontraron algo bien interesante que quiero compartir con ustedes, que es sumamente importante. Nosotros utilizamos la libertad que el Eterno nos ha dado de la muerte. Recuerde lo que hablamos anteriormente, que el Mesías lo que vino a hacer, trajo remisión para quitar la muerte y permitir que toda la humanidad pudiera entrar en el jardín, en la era mesiánica o la Mahava. Ok. Pero nosotros cuando venimos a la Torá o al Mesías, la gente dice tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que querramos. No obedecer la Torá, comer lo que queremos, a manejarnos como queremos. Y yo quiero que ustedes entiendan algo del punto de vista del primer siglo. Voy a leerlo acá. Y tengo que traducirlo, ¿ok? Porque está en inglés nada más. Dice, patrón y clientela. Y el capítulo 5, hasta el final del capítulo del libro de 1 Corintios, está Pablo tratando de señalar al pueblo. Esto es sumamente importante. Está tratando de señalarle al pueblo que ya ustedes no son libres de hacer lo que ustedes quieren basado en la cultura donde ustedes viven. Han sido declarados libres para entrar como siervos en el reino de Dios. No es que tienen libertad absoluta de hacer lo que les da la gana y no ser fiel a su amo que los redimió, sino que la libertad fue comprada con un precio. Ahora, como el precio fue la muerte del Mesías y el Padre lo resucitó, entonces nosotros tenemos que declarar lealtad. Por eso es que la confesión de fe dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu amo, que Yeshua es tu amo. Todo el mundo se enfoca en este caso en la divinidad del Mesías, pero también tenemos que añadirle a ese contexto que es amo como el patrón, como la persona que tú le vas a dar tu lealtad por facilitarte el acceso al gran patrón, el Padre Celestial, que te ha dado la vida eterna por creer que Dios lo resucitó y creer que Yeshua ahora suplanta a César, que Yeshua ahora es la autoridad que el Padre ha puesto, no César, no Satán, sino Yeshua, que Él es el acceso a lo que tenemos, a los recursos del Padre. Entonces dice, y si crees que Yeshua fue resucitado de los muertos por Dios, serás salvo, para que no seas avergonzado. Entonces, estamos claros. Quiere decir que el momento que tú confiesas al Mesías, hiciste una confesión de fe, de lealtad, de convenio con el Eterno, de que ahora tu benefactor, que ahora tu facilitador, que ahora tu mediador es Yeshua. A través de él tiene acceso al Padre. ¿Ok? Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Vocabulario clásico de patrocinio y clientela. ¿Ok? Cualquier persona que entiende el primer siglo lo ve de esa forma. No soy yo. ¿Ok? Validaron todo. Entonces, mira lo que dice aquí. Y te lo voy a leer todito porque es tan importante que yo mismo lo pude aprender. Dice, people may also be embedded in a web of patron-client relationships. En el primer siglo la gente estaba entretejida en relaciones de clientela y patrocinio. Because a person received goods, influence, and other favors from the patron, he or she became a client that was then known as a friend of so and so. Porque la persona recibe recursos, influencia y favores del patrón, como el Padre nos dio vida eterna,
el fruto del Espíritu y los galardones de los pastores, a evangelistas, maestros, son regalos, y nos selló con su Espíritu. Entonces él o ella se convierten en clientes que se conocían como amigos de esta persona. Por eso es que Yeshua dice, ustedes no son mis esclavos, sino son mis amigos, son mis clientes. Por eso es que Santiago dice de Abraham, que Abraham era amigo de Dios, era el cliente de Elohim. Okay? In return for favors received, decline all loyalty and commitment. A causa de los favores recibidos, el cliente le debe completa lealtad y compromiso. Por eso, si leemos, vamos a leer Juan capítulo 19, 12. Vamos a buscar a Juan capítulo 19, 12. Y hoy yo creo que va a ser una clase larga, familia, porque quiero cubrir esto bien. Este capítulo ha causado mucha confusión dentro de las raíces, porque utilizan el capítulo 6, versículo 19, para decir que ahora no tenemos que estudiar el templo. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos nosotros que mirar aquí en Juan. Juan capítulo 19, 12. Capítulo 19, 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero mira el vocabulario que los judíos utilizaron para que él se lo entregara. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de Pesach y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Ok? Pero ¿cómo fue que ellos convencieron a Pilato que diera a Yeshua? Diciendo, si tú no nos das a Yeshua para matarlo, entonces tú no eres amigo de César. En otras palabras, no eres el cliente. Si eso le llegaba a los oídos de César, Pilato moría. Que Pilato hubiera aceptado que una persona se hubiera considerado como un rey. Por eso que le hizo las preguntas específicas. ¿Eres rey de Israel? Y Yeshua nunca le dijo que lo era. Él dijo, eso lo dices tú. Porque si en ese momento Yeshua dice, sí, seguro que soy. Entonces, ¿qué ocurre? Pilato tenía que ponerlo a la muerte porque iba en contra de la lealtad que él tenía a César. Pero recuérdate que él vino con otra función. Yeshua vino con otra función. Él vino para eliminar la muerte, no para sacar al imperio romano en ese momento. Anyway, pero el contexto de esos versículos nosotros le pasamos por alto. Entonces, continuamos leyendo aquí. Dice, when ancient Mediterraneans speak of freedom. Esta es la clave, ¿ok? Estoy en la página 163 de este libro, ¿ok? Te puede ir ahí y ahí está, ¿ok? Dice, cuando los antiguos mediterráneos hablaban de libertad, ellos generalmente entendían que el término de los dos, esclavitud y, Juan capítulo 19, 20, esclavitud y libertad, a un señor, a un amo o un siervo, a un amo, y libertad, voy a leerlo de nuevo. Cuando los antiguos mediterráneos hablaban de libertad, ellos generalmente entendían que el término de los dos como libertad de esclavitud de un amo o de un dueño y libertad a entrar al servicio a otro amo y benefactor. Quiere decir que en el primer siglo, cuando se entendía acerca de libertad, tú decías libertad. Por eso es que Yeshua dice que es libre, es verdaderamente libre. Pero tú no eres libre del pecado para entrar a hacer lo que tú quieras y no ser siervo de Dios. Tú eres libre del pecado, en este caso de la muerte, para entrar en el mundo de Elohim a través de Yeshua, para que te conviertas en un cliente del Dios de Israel, para que ahora tu vida cotidiana y tu vida personal refleje lo que es la santidad de Elohim. ¿Ok? Entonces, para una persona del primer siglo, cuando tú dices yo soy libre,
Dice, ¿de qué eres libre? Yo soy libre del amo de la muerte, Satán. ¿Y a quién tú eres fiel? Yo soy fiel y ahora yo soy siervo o cliente o amigo del Dios de Israel a través de Yeshua, mi benefactor. ¿Ok? Dice, the sense of actually belonging to another, meaning that another person directs and determines what he or one does, is expressed in various ways. Mira lo que dice aquí. El sentido de pertenecer a otro significa que otra persona te dirige y determina lo que tú haces, expresado en algunas formas. Pablo insiste que en los Corintios, que ustedes han sido comprados con un precio. Lo dice en 1 Corintios 6:20 y 1 Corintios 7:23. Esto significa que a través de Yeshua el Mesías, el individual es ahora propiedad de Dios. En otras palabras, como sus esclavos. Por eso es que Pablo dice, yo soy siervo de Dios y de Yeshua el Mesías. Por la gracia de, ese vocabulario de lo que es patrocinio y clientela. In other places, Paul stresses how individuals are freed from being slaves of sin and death to have become slaves of God, slaves of righteousness. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 16 al 22. ¿Qué es lo que dice Pablo en referencia a esto? Por eso es que si la gente estudia el contexto cultural, no podemos ya permitir que la gente siga utilizando versículos fuera de contexto. Porque no va a dar, como decimos en Puerto Rico, pie con bola. ¿Ok? No va, está completamente de contexto. Capítulo 6, versículo 16 al 22. ¿Qué dice aquí? Dice, siervos de la justicia, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, ¿ve? O sea a la obediencia para la justicia. Quiere decir que ahora somos siervos de Dios para que nosotros representemos la justicia de Dios en la tierra, lo que es moral, lo que es bíblico, lo que es el carácter de Elohim. Eso ocurrió en Levítico, cuando el Eterno dice a Israel, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué dice Pablo aquí en 1 Corintios? ¿No saben que son el templo del Espíritu de Dios? El templo de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, vamos a utilizar el templo como el vehículo de poder enseñarte los valores que Dios requiere de su pueblo, no lo que te enseñan en el mundo greco-romano. Continuamos. Dice, voy a leer aquí, versículo 17 de Romanos capítulo 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado que produce muerte, que ahora podemos entrar a la vida eterna. Eso fue lo que hizo el patrón, el rey de Israel, Jorge Babey. Y ahora nosotros vamos de un reino de pecado a muerte al reino de justicia y vida, para que usted haga lo que usted quiera, para que usted no se someta al mandamiento, para que usted cambie las fiestas, para que usted cambie el nombre que es santo, para que usted cambie todo, para que usted piense que ahora está correcto y somos arrogantes en nuestra teología y dividimos el reino porque no están de acuerdo con nosotros. Dice, y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, qué interesante, porque aquí es donde entra Corintios capítulo 5. Eso es lo que está ocurriendo en el 1 Corintios capítulo 5. Ellos están entregando su cuerpo en vez para el servicio de Dios en santidad. A la comunidad está entregando sus cuerpos para inmoralidad. Y dice, presentaste vuestros miembros para servir la inmundicia, a la iniquidad, así como para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis?
Pablo te va a decir de lo que se estaba avergonzando en el capítulo 5. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, que te guía a la muerte, y hechos fruto de la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Él es el patrón, el regalo. Es vida eterna en Yeshua el Mesías, nuestro amo, nuestro Señor. Aquí es clásico, clientela y patrón, idioma. ¿Ok? Entonces, cuando leemos esto, lo podemos entender en su contexto. Entonces, mira lo que dice. Continúa acá. Dice, although the language of freedom is used, aunque el idioma de libertad se utiliza, dice, los grupos creyentes tienen la libertad ahora de unirse a los fieles y el noble Señor, de acuerdo a la confesión de fe en Romanos capítulo 19, que dice Yeshua, nuestro amo, nuestro Señor. ¿Ok? Romanos 19, 1 Corintios 12:3, Filipenses 2:11. A Lord, oye esto, aquí lo dice en la página, esto es importante. Un amo o un señor en el mundo antiguo era una persona que tenía total autoridad y control sobre otra persona en todo lo que esa persona tenía. Of course, to recognize another as Lord is to express one total envelopment to that person. Quiere decir que reconocer a otra persona como el amo representaba en el primer siglo, cuando Pablo escribía esto, completo sometimiento y completa lealtad a ese amo. Okay? Moreover, Paul himself is always slave or servant of God or steward of God's mystery. Pablo siempre decía que él mismo era esclavo o siervo de Dios y un ministro de los misterios de Dios, como lo dice en 1 Corintios 4. Libre de esclavitud, individuos se convierten en clientes a un patrón nuevo, en este caso Dios a través de Yeshua, nuestro mediador. Y están unidos a este nuevo relación social que define su identidad. Quiere decir que nosotros, cuando aceptamos a Yeshua, nos convertimos en la conciudadanía de Israel. Y ahora nuestra identidad es Israel. Nuestra identidad es como estar dentro de lo que es nuestras conductas que nos guía a identificarnos con el pueblo de Israel. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos usar los tzitzit, pero lo hacemos como nos da la gana. Queremos usar el nombre, pero queremos hacerlo de acuerdo a la pronunciación que nos da la gana. Queremos estudiar la Torah, pero queremos interpretarlo de acuerdo como nos da la gana. Queremos nosotros comer comida limpia, pero queremos hacerlo de acuerdo como nos da la gana. Queremos guardar las fiestas, pero queremos hacerlo como nos da la gana. No nos identificamos como Yeshua lo hizo, con la autoridad que la dio y cuando él lo hizo. Queremos ser dueños de un reino que no es de nosotros. Y nos olvidamos que somos siervos y que lo mínimo que tenemos que hacer es expresar lo que es nuestra lealtad al Padre para comprometernos con Él en todo. Entonces, dice la socialización, tradición y lealtad. Personas que están orientadas en grupos, no individuales, grupos. Ok, must in some way assimilate to the code of behavior. Se tienen que someter, asimilar al código de conducta que gobierna los roles y el estatus de esa persona donde quiera que se encuentre geográficamente. Ok, eso es lo que Pablo va a hablar aquí en capítulo 5. Este proceso de asimilación es lo que compartir la tradición o las costumbres, que Pablo dice, las cosas que yo te enseñé como costumbre. Quiere decir, Pablo le está hablando a un mundo pagano. Pablo le está hablando a un mundo que era esclavo al mundo, al amo de este mundo y a César. Pablo le da el mensaje de lo que es libertad. Pablo ahora comienza a decirle las leyes y lo de conducta y a quién la lealtad tiene que ser. Pero ellos aprenden un poquitico y ahora se creen que saben más que todo el mundo, atacando al facilitador, atacando al benefactor de la salvación que ellos han obtenido por gracia del gran patrón a través del mediador Yeshua el Mesías.
aceptan a Yeshua como el amo, pero hacen lo que ellos quieren. ¿Ok? Aceptan a Yeshua y creen que Dios los resucitó a los muertos, pero cambian todo y establecen su propia dogma, establecen su propia identidad y descartan. Lo mismo ocurrió con los fariseos que creían en Yeshua. Ellos quieren que ahora estos gentiles se adapten a la religión de ellos, sin entender que el Eterno le dio gracia a las naciones para entrar al convenio y que ellos tienen que enseñarle cómo caminar en obediencia, no oprimirlos con religión. El mismo problema en los dos lados. ¿Ok? Entonces, cuando leemos el capítulo 5, ahora dice de esta forma: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, mira qué interesante que Levítico 18:8. ¿Ok? Levítico 18:8, Deuteronomio 22:30 habla acerca de esto. Vamos a leer de Levítico 18:8. Porque mira qué interesante que Pablo ahora le va a usar la Torá para enseñar a ellos conducta de qué no hacer. Pero yo pensé que la Torá había sido eliminada. ¿Ok? 18:8 dice de esta forma: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tus padres. Ok, capítulo 22:30. Capítulo 22:30 de Deuteronomio. A la segunda generación se le dice lo mismo. 22:30. Dice de esta forma, lo estoy buscando acá. Dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ok. Quiere decir que ahora hay un problema en Corintio. Es de problema moral. Y si usted sigue mis estudios, sabe que yo he enseñado mucho acerca de la pureza moral y la pureza ritual. Y cómo es que el templo de Dios no puede prevalecer intacto con la presencia del Padre si hay pecado moral. Por eso que el leproso no puede subir a Jerusalén. Está impuro. Y se entendía que eso era por cualquier tipo de pecado moral o gran pecado. Pero el adúltero moría. El homicida moría. ¿Ok? El idólatra moría. El que practicaba fornicación moría. Quiere decir que dentro de la ciudad de Jerusalén, todo el pueblo era un templo. Toda la ciudad era el templo. Y los moradores son los siervos de ese rey. Y tienen que conducirse de acuerdo a los perímetros de santidad de su rey. ¿Okay? Entonces Pablo le está enseñando a ellos. Le está diciendo: ustedes están jactando de arrogancia porque piensan que es de palabras, pero ¿qué es la condición dentro? No lo de afuera, no la palabra, no lo lindo que hablan, no la retórica y lo bello que tú hablas tus palabras. ¿Qué hay dentro de ti? Voy a traer corrección aquí, como dice él. ¿Ok? Entonces mira qué interesante. Voy a moverme ahora a otro estudio, a una cosa que tengo acá, para que ustedes puedan verlo conmigo. Y vamos a hablar acerca de esto. Aquí me voy a enfocar un rato. Me voy a tardar un rato con este estudio, familia. Tengo que cubrir esto bien, porque esto ha causado tanto problema dentro del cuerpo del Mesías, que si no lo aclaramos bien, vamos a continuar el mismo problema siempre. ¿Ok? Pureza moral, la clave del mensaje de Pablo. Recuérdate que en Hechos capítulo 15, versículo 18 al 21, ¿cuáles eran los requisitos? Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo, ese es Santiago hablando en Hechos 15, que no le molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Ok? Dice: porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes le predican, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Estamos claros con eso? Dice: fornicación, idolatría,
Cosas contaminadas, estamos hablando ahora aquí de carne contaminada o comida estrangulado kosher. Y de sangre, no solamente comerlo, pero también había una expresión en el antiguo mundo cuando tú derramabas sangre, era idioma de homicidio, murder, que va en contra del mandamiento. Vamos a estudiar qué es el problema en 1 Corintios con la idolatría. Interesante que lo mismo que vemos aquí es el mismo tema de 1 Corintios, desde el capítulo 5 hasta el final del libro. ¿Ok? Mismo problema. Conductas de moral, conducta de inmoralidad, comiendo comidas sacrificadas a ídolos, la vergüenza de mezclar lo santo y lo profano en lo que es el culto imperial. Todo eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, así que prepárense, porque muchas vacas sagradas van a caer aquí, si vamos al contexto correcto. Así que no me echen culpa a mí, ¿ok? Estamos tratando de estudiarlo juntos, ¿ok? Entonces, vamos a buscar. Dice, vamos a seguir leyendo, y dice aquí abajo, 1 Corintios 5. Voy a leerlo acá para no tener que estar cambiando de un programa al otro. Dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no existe, ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haber entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Así de serio era eso. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, yo he juzgado al que cometió tal acción. ¿Por qué él juzgó? Porque va en contra de la Torah lo que la persona estaba haciendo. Recuerda lo que les dije, que cuando tú entras en un contexto de libertad de un patrón o de un esclavo y te da libertad esa persona y entras al servicio a otro amo, tú le debes completa lealtad. Entonces, si tú estás en el Imperio Romano, en la cual en el Imperio Romano, si leen este libro, se llama La Ley Criminal del Antiguo Roma, y como en la página, en el capítulo 5, dice las ofensas sexuales, incesto era de categoría ya lo que se llama ley natural, pero no era un estatuto en contra de la ley, porque las castas del primer siglo, los hombres abusaban de las mujeres esclavas. Ellos podían hacer, un hombre libre no podía hacer algunas cosas, pero un plebeyo y un patricio podía abusar de la esclava, porque los esclavos no tenían ningún derecho. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que aquí estamos viendo un patrón de conducta que va en contra de la Torah. Pablo está utilizando la Torah como el método de corrección porque el pueblo ahora le debe lealtad a Yeshua que guardó la Torah, porque él vino a restaurar el convenio a través de la misericordia del Eterno. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo. Dice, pero la palabra, voy a leer hasta el versículo 8 y después voy a regresar acá y voy a enfocarme en algunas palabras. Lo que es hay inmoralidad. La palabra inmoralidad es pornía, que tiene que ver con fornicación. Dice, entregar a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Es interesante que él ahora está utilizando el vocabulario del templo y de Pascua para explicar lo que es pecado y lo que no es pecado. Está diciendo, la levadura levanta la masa. Pues un poquito de conocimiento, ahora creen que se lo saben todo. Como dentro de Raíces Hebreas hoy día se está predicando en algunos círculos de lo que es tener dos esposas. ¿Ok? Eso está predicando. Gente que no tiene contexto de la Torah, ahora está diciendo no, que podemos regresar al tiempo de Jacob y tener más de una esposa. Usted está loco. Eso no va en contra de la Biblia, eso va en contra de la Biblia. En el antiguo Medio Oriente la única forma cuando una persona se podía conseguir una esposa o una segunda esposa era cuando su esposa no podía dar a luz. Y era con el propósito de tener hijos. ¿Ok? Entonces estamos utilizando fuera de contexto de la Biblia porque las personas básicamente lo que quieren es tener sexo con dos mujeres, utilizando la Torá
para justificar su inmoralidad. Eso está ocurriendo. Y yo he visto personas y familias ser destruidas por personas escuchando a maestros que tienen problemas morales y entonces están utilizando la palabra de Elohim para justificar su conducta. Y Pablo está haciendo aquí lo mismo, trayendo corrección, diciendo no, tú no puedes utilizar tu cultura en Corintio y el imperio greco-romano para justificar tus acciones. Porque puedes hablar bien lindo acerca de la palabra de Dios, pero si tu vida cotidiana es inmoral, eso va en contra de los principios de tu patrón, de tu amo y del mediador Yeshua que se convirtió en tu amo. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí. Por eso es que si vamos al capítulo, voy aquí rapidito, y vamos al capítulo, dame un segundo. Si vamos al capítulo 5, capítulo 4, ¿qué dice él aquí? Perdón, el capítulo... ¿Dónde está eso? Ajá, el capítulo 4, versículo 14. No escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Mesías, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, ser imitadores de mí. ¿Ok? Entonces le envía a Timoteo que va a enseñarle de la manera correcta. Quiere decir que Apolo estaba diciendo algo que no iba de acuerdo a lo que la palabra quería decir. ¿Ok? Tenemos que educarnos, familia. Ya los tiempos ignorantes se acabaron. Tenemos que educarnos. Porque si no vamos a seguir compartiendo las mismas cosas que hemos aprendido en sistemas religiosos. Y por eso hoy día, en algunos círculos, las raíces hebreas se está convirtiendo en una vergüenza. Porque hay personas que están enseñando que, disculpen, no estoy diciendo que yo soy, pero que uno los escucha y dice, pero ¿de dónde sacan esas cosas? ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo vamos a traer corrección? ¿Y cuándo vamos a crear credibilidad para que nosotros y nuestro Mesías no se da avergonzado por nuestras loqueras que vamos hablando? ¿Ok? Ahora, yo quiero sacar de este libro que leí acá, se llama Social Science Commentary. Social Science Commentary. Y hice la traducción para que ustedes lo puedan ver acerca del capítulo 5 y 1. Y voy a leer el comentario completo en referencia a lo que era pornía. Que en el caso en griego, cuando habla acerca de pecado moral, o en este caso lo que es vamos a leer el versículo aquí. Porque en el inglés se oye un poquito diferente. En el inglés, cuando leemos la palabra en 1 Corintios 5, dice inmoralidad sexual. En el español dice solamente inmoralidad. Pero inmoralidad ¿de qué índole? El versículo te lo dice, que alguno tiene mujer de su padre. Pero en el inglés dice inmoralidad sexual con un propósito, porque la palabra ahí vendría siendo pornie. Y la palabra pornie es como porno. ¿Ok? Pero en el primer siglo tenía un contexto un poquito diferente que está conectado con fornicación. ¿Qué es fornicación? Eso es lo que vamos a hablar aquí ahora. ¿Ok? Vamos a leer acá. Dice, en las notas textuales de 1 Corintios 5, versículo 1 al 8, que fue lo que leímos aquí, dice, Pablo ha recibido un informe sobre uno de los miembros del grupo de Yeshua en Corinto que ha entrado en una unión conyugal con su madrastra. Tal comportamiento es claramente prohibido en la tradición israelita, aquí en la Torah, que te di los versículos. Dice, en una lista de prohibiciones sexuales que constituyen pornía, en griego traducido como inmoralidad sexual. La repetición de Pablo de esta palabra a fines hacen obvio que el tema de esta acción es el problema de esta pornía. Porque habla en 1 Corintios 5:1 dos veces. Después el versículo 9, versículo 10, versículo 11, capítulo 6, versículo 9, versículo 13, 15, 16 y 18 dos veces. Tal unión conyugal madrastra e hijastro también estaba prohibida en la ley de romana. Si leemos Gallo, capítulo Gallo y los instituyó en 1:6. Sin embargo, los términos de Pablo usa para librar al grupo de la persona en cuestión.
provienen todos de la tradición israelita, en este caso de la Torá. Él no está utilizando la ley romana para establecer eso. Él está utilizando los versículos bíblicos para traer corrección a la comunidad. Por lo que merece Pablo piensa en ese por lo que me parece Pablo piensa en este contexto. Menciona que este tipo de comportamiento ni siquiera se encontró entre los no israelitas, etnos. Etnos en griego. Aquí quería hacer una corrección acerca de lo que yo siempre digo, paganos. ¿Ok? Esto es interesante. Aquí viene mi corrección. Yo estaba utilizando, esto es como un poquito fuera del tema, pero quería traer la corrección dentro de esto. La palabra pagano en el primer siglo tenía un contexto cultural. Hoy día la palabra pagano es una persona que básicamente no cree en Dios y que adora a otros dioses. Pero en el primer siglo la palabra pagano se refería a alguien, a otra persona, a un tipo de persona diferente. ¿Ok? Que tenía otras religiones, pero era otra cosa. ¿Ok? Entonces aquí cuando dice la palabra etnos, está hablando de que no son israelitas, que no son parte del reino de Dios, o los gentiles, o las naciones. Por eso la palabra goim es naciones. En griego vendría siendo etnos, ¿ok? Continuamos, dice, la palabra griega etnos tiene varios significados, pero siempre se refiere a un grupo cuyos miembros no tienen algo en común, como compañía de soldados, un grupo de personas, una raza, tribu, un pueblo, una clase o categoría particular de personas, una casta o cohorte de estatus, una provincia, grupo externo, forastero de la ciudad, asociación de enterradores, colegio. Lo que todos los humanos tienen en común en relación con Israel es que no son israelitas. Dice, por lo tanto, la traducción pagano o gentil debe descartarse en favor a no israelita. A no israelita. En este caso que estamos hablando. En Pablo, la palabra se usa con mayor frecuencia para describir la matriz de Israel. El término griego parece depender del uso hebreo para los no israelitas. Goim, que significa pueblos, distintos a los israelitas como regla. En consecuencia, significa un grupo cuyos miembros tienen esto en común, que no son israelitas. Quizás la mejor traducción de la palabra en tales contextos es simplemente no israelita. La traducción pagano está bastante desviada, ya que en el latín paganus, paganus significa aldeanos, gente que vive fuera de las ciudades, por lo tanto gente atrasada o grosera. Se aplicó como término de grupo externo a los no cristianos solo en el siglo IV, retroyectarlos al siglo I con el significado de no israelitas es anacrónico e erróneo. El etiquetado de Pablo del exogrupo como étnico no israelita apunta aún más a los corintios como israelitas, ya que el contraste de entre israelita o no israelita. Espero que me hayan podido seguir allí. Entonces, la palabra inmoralidad sexual que vemos aquí en griego es pornía. De ahí donde está la palabra porno. Dice, practicar, viene del Strong's 4519, practicar la prostitución o la inmoralidad sexual, cometer fornicación. ¿Ok? Porne, ramena, prostituta, pornos, inmoral, fornicador, falta de castidad, prostitución, ya tienen una idea. Ahora te voy a dar diferentes definiciones de la palabra pornea y cómo se utiliza en diferentes lugares. ¿Ok? Vamos a leer. Yo sé que hay mucha lectura, pero tenemos que cubrirlo, familia. Yo creo que hay momentos para una aplicación espiritual. Sí. Y eso es lo que todo el mundo quiere. ¿Cómo se aplica eso para mí hoy? Pero nosotros tenemos que eventualmente llegar a un contexto cultural, contextual, para poder sacar la aplicación espiritual. ¿Ok? Así que tengan paciencia conmigo en esta. Dice,
Porneo de pernemi significa prostituir. Suele estar en la base de la mujer, prostituirse, hacerse prostituta. Pero también se usa para el hombre, para prostituir, para fornicar. Las derivaciones incluyen porno, de acuerdo a Aristóteles. Una mujer que está en venta, una prostituta cortesana. Pornos, pornos. De lo mismo modo de Aristóteles en adelante, el fornicario que tiene relaciones sexuales con prostitutas, pero también un hombre inmoral, es decir, uno que se deja maltratar con fines inmorales por dinero, un prostituto. Y pornía, prostitución, falta de castidad. Ok, el número 1 dice: el grupo de palabras puede describir varios modos de comportamiento sexual extramatrimonial en la medida en que se desvíen de las normas sociales y religiosas aceptadas. Por ejemplo, homosexualidad, promiscuidad, pedofilia, especialmente prostitución. Según, esta es la parte importante que quiero que ustedes vean acá. Esto es lo que yo llevo diciendo aquí hace tiempo. Pero muchas personas no han hecho la conexión porque no han considerado el punto cultural. Dice, según G. van den Loo, los instintos del sexo y el hambre son los dos grandes factores impulsores para los cuales la voluntad sube al poder e incluso se eleva al cielo. En otras palabras, familia, estamos viendo lo que ocurrió en el tiempo de Balaam. Cuando Balaam le dijo a Balac cómo hacer que el pueblo de Israel cayera, porque nadie podía maldecir lo que Dios había bendecido. Entonces Balaam le dice a Balac: agarra a las princesas, envíalas a Israel y que hagan sexo ritual. Y la Biblia nos dice que ellos comieron, adoraron a los ídolos en una tienda y tuvieron sexo ritual. Eso es fornicación. La prostitución con el propósito de adorar a otros dioses, y siempre incluye comida. Por eso es que en el primer siglo se dice en Hechos capítulo 15 de no cometer idolatría, fornicación, que es adulterio también. Ritualmente en Corinto tenían el templo de Afrodite, que eran prostitutas, hombres y mujeres, y que hacían sexo ritual y comían sacrificios dedicados a la diosa del amor. Y esas comidas y esos templos se consideraban como comida sacrificadas a ídolos. Ok, continuamos. Dice, ante esto se derrumba la conciencia de la impotencia. La comida y la bebida por un lado y las relaciones sexuales por el otro no son, por tanto, simplemente los dos símbolos sobresalientes de la comunidad con el Dios, sino también el medio por el que la potencia humana se pone en funcionamiento. Religión y su esencia y manifestación. Ok, ese es el libro. Para ellos que se requieren las más variadas acciones y ritos religiosos. Esto incluye la prostitución de culto como parte de los antiguos ritos de fertilidad. Se creía que la realización de las relaciones sexuales en el santuario aseguraría la fertilidad de todo lo que viene en la tierra y evitaría la pérdida de las facultades procreadoras y generativas. La evidencia de prostitución de culto se encuentra por primera vez en Babilonia. Relata a una vez en su vida toda mujer babilónica tuvo que sacrificarse a la diosa Milita, entregando su cuerpo a un extraño en los recintos del templo. Y eso existe en costumbres similares en otras ciudades, incluía Chipre. En el griego, la prostitución de culto mundial ganó aceptación, principalmente en los grandes santuarios de Corinto. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Y a quién fue dirigida la carta, familia? A los corintios. Dice, según el historiador Estrabón, más de 1000 cortesanas consagradas a Venus vivían solo en Corinto. La prostitución religiosa jugó un papel particular para Israel en el culto de Baal. Entonces, Pablo está trayendo ahora el problema a la congregación.
Es como quien le dice, ustedes se enfocan en mí, que ahora yo estoy mal. Ahora entiendo por qué. Porque ustedes quieren hacer lo que les da la gana. Usted quiere acostarse con su madre, con su madrastra, quieren comer comidas sacrificadas a ídolos, cuando saben que Pablo no iba a tolerar eso. Porque Pablo estaba enseñando acerca de la Torá y la santidad de Dios. Y una comunidad que sale de la esclavitud del pecado para entrar a lo que es la libertad del espíritu no puede caminar. Recuérdate que la semana pasada establecimos que el espíritu, la Torá es espiritual. Y la carne es exactamente lo que ellos están haciendo aquí ahora mismo. Viviendo de acuerdo a lo que la carne les pide. Caminando de acuerdo a lo que el mundo en Corinto estaba haciendo. Pablo dice, no, eso no es la conducta del cuerpo. Vamos a seguir aquí. Dice, en el Nuevo Testamento, el peso principal del grupo de palabras usado en total 55 veces, de las cuales pornía solo representa 25, cae claramente en Pablo. 21 veces, de las cuales 1 Corintios y 2 Corintios representan 15. 15 veces Pablo está hablando de este problema en Corintios. Y en el libro de Apocalipsis 19 veces. ¿Y dónde está hablando Pablo en Apocalipsis? Las 7 iglesias en Asia Menor, donde estaba el culto imperial. Dice, a partir de esto, uno se da cuenta de que la cuestión de la pornía surge para la discusión particularmente en el enfrentamiento con el griego, mundo y el contexto del juicio final. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Ya yo creo que ya yo hice el tema. Ya ustedes tienen el PDF. Lo pueden terminar. ¿Ok? Lo pueden terminar leyendo y ahí tienen la información que la pueden facilitar para que ustedes puedan ver. Pero ahí están todos los recursos donde lo saqué para que ustedes puedan validar todo. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo ahora en Corintios capítulo 5 para tener mayor entendimiento de lo que estamos viendo. Ya sabemos el problema. El problema ahora con 1 Corintios es que el pueblo en Corintio está cayendo bajo la influencia de su cultura, descartando la lealtad de ser obediente al Eterno en santidad de acuerdo a la Torá. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día el homosexualismo está agarrando está agarrando importancia dentro del cristianismo y los mismos líderes están justificando? Y que ellos mismos están ahora justificando sexo antes de matrimonio. Y que dentro del mismo cristianismo, el pecado número 1 siempre es naturaleza moral o idolatría. Interesante, nada ha cambiado, ¿ok? Vamos a leer en 1 Corintios. Tenemos que cuidarnos, familia. Fortalezcan sus matrimonios. Fortalezcan su familia. Tenemos que enfocarnos nosotros, que ya entendemos cuál es la debilidad del pueblo. Es la misma a través de la Biblia. Si yo sé que tú vas a entrar por la puerta trasera de mi casa a las 3 de la mañana, yo voy a estar preparado para defender mi familia porque sé por dónde vas a entrar. Ya nosotros tenemos las arras del enemigo. Lo que el enemigo quiere hacer, ya tenemos su estrategia. Porque lo ha hecho desde el principio. Ahora está de parte de nosotros que trabajar con nuestras familias, nuestros hijos. Fortalecer nuestros matrimonios, no importa lo que sea. Estar completamente comprometidos a lo que es la santidad del Eterno y someternos a las enseñanzas de nuestro Mesías y imitarlo a Él como Él imitó al Padre. ¿Ok? Eso le puede pasar a cualquier persona. Pablo está corrigiendo y es interesante que cuando una persona agarra a un maestro que es de palabras, las personas se someten tanto a ese maestro que justifican las acciones que esa persona hace aunque sean incorrectas. Yo creo que le contesté la pregunta al hermano que me hizo la pregunta anteriormente con esto. Que vamos a seguir leyendo acá. Ok. El capítulo 5 ahora tiene más sentido cuando lo vemos de esta forma. Dice, en efecto, si oye que hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene a la mujer su padre. Ya estamos claros con eso. Sabemos lo que es. Y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haber entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. ¿De dónde Pablo saca este punto de vista tan extremo? De la Torá. Cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, ellos cometieron idolatría
Y el texto te dice que ellos se levantaron a jugar. Estaban cometiendo fornicación, sexo, orgías, sexo ritual. ¿Qué pasó con los 3,000? Murieron. ¿Qué pasó con Sansón, que era un voto nazareno, era santo para el Eterno y se profanó moralmente? Murió. ¿Qué pasó con David cuando hizo lo mismo? Caos en su familia. ¿Qué pasó en la Biblia? Cada vez que eso ocurre, tienen que ser removidos del campamento. Idólatras, muerte. Adulterio, muerte. Homicidio, muerte en la Biblia. Porque eso de naturaleza moral. Y la impureza moral no puede tener conexión con la santidad de Dios. Por eso es que los idólatras, los corruptos, los fornicadores, los adúlteros no tendrán parte en el reino venidero. Okay, por eso no pueden entrar a la ciudad. Si entendemos el templo, familia, vamos a entender estas cosas. Pero utilizan estos versículos para descartar el templo. No, yo soy el templo del Espíritu Santo, pero come cerdo. Y hacen cosas que no van de acuerdo a la Torah. Quiere decir que estamos profanando nuestro templo moralmente. La presencia de Dios no está ahí, porque la Biblia lo ha dicho. Entonces, cuando una persona puede hablar en lengua lo que le da la gana, pero si vive una vida inmoral, discúlpame, pero yo no puedo pensar que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la Biblia lo ha probado que no puede morar donde hay ese tipo de corrupción. Por eso es que cuando alguien dice, no, yo puedo hablar en lenguas, pero después tu vida, la vida cotidiana de él, y es un adúltero y hace un montón de cosas que no debe hacer, yo no voy a confiar en lo que sale de la boca. Porque la Torah mide lo que tú haces, no lo que dices. Si tú dices y no haces, pierde credibilidad. Es la credibilidad de acción a tu vida cotidiana. Yo puedo enseñarte todas estas cosas. Puedo presentarte cuanto libro. Puedo decir cosas que usted puede entender. Pero si yo maltrato a mi esposa, a mis hijos, y no tengo palabra, búsquese otro maestro. ¿Ok? Porque usted puede comprar los libros y aprender lo mismo. ¿Ok? Eso es importante. Quiere decir que yo ahora entiendo mi responsabilidad, mi compromiso con el Eterno, para yo hacer lo posible de mantenerme siempre fiel a mi Elohim, a mi amo Yeshua y a mi familia. Ese ahora se convierte en todo mi propósito. Serle fiel al Padre, a mi Mesías, su Hijo y a mi familia. Para entonces poder tener la oportunidad de venir donde ustedes y tener cualquier tipo de credibilidad. Si no pasamos por ese procedimiento, familia, si un líder no tiene la familia en orden, no lo escuche. Porque comienza allí. Siempre comienza en tu casa. Si mis hijos no me respetaran, ¿cómo yo puedo esperar respeto de gente fuera? ¿Ok? Continuamos. Dice, versículo 3. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, yo he juzgado al que cometió tal acción. Incesto. ¿Ok? En el nombre de nuestro Yeshua, de nuestro amo Yeshua, cuando vosotros estáis reunidos y yo con vosotros en espíritu, en el poder de nuestro amo Yeshua el Mesías, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua, nuestro amo Yeshua. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? En otras palabras, el cuerpo allí del Mesías está tolerando este tipo de conducta que va a arruinar toda la congregación. ¿Qué ocurre en una congregación cuando un líder tolera este tipo de conducta y no trae corrección? La gente no ve al líder como una autoridad porque permite que esto ocurra y no protege a los demás. En este caso, Pablo está diciendo no. Hay que proteger a todo el cuerpo del Mesías, porque una manzana mala va a arruinar el saco de manzanas. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Mesías, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja,
ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Interesante, ¿por qué Pablo está utilizando Pascua como el trasfondo de su corrección? ¿Será posible que está ocurriendo estos eventos durante los Juegos Ísmicos, en la cual cada ciudadano romano tenía que ir a ver los Juegos Ísmicos y ser parte de las comidas sacrificadas a los ídolos, porque el emperador proveía el dinero para que todos pudieran venir, como las fiestas patronales? Y había sexo ritual en los templos paganos, en los templos que no eran israelitas, okay, en los templos de Roma. Tuve que hacer mi propia corrección, porque la palabra pagano en este concepto no tenía que ver nada con eso. ¿Okay? Pero estamos viendo en el primer siglo, pero estamos viendo aquí como Pablo está utilizando ahora el vocabulario del templo y Pascua, está conectado con el templo, para enseñar lo que es una masa verdadera versus lo que es la levadura que trae que permite que se jacten. Ok, vamos siguiendo. Por tanto, celebremos la fiesta, ya leí eso. Versículo 9. En mi carta os escribí que no anduvieran en compañía de tales inmorales, de personas inmorales. ¿Ok? Tendríamos nosotros que mirar 6:14. Mira lo que dice. Vamos a leer estos versículos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, 2 Corintios. Porque nos defines estas personas inmorales. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que están haciendo? 2 Corintios, capítulo 6, 14. Vamos a ver qué dice ahí. Léanlo conmigo. Yo quiero que usted valide todo lo que yo diga. No me crea a mí nada. Búsquenlo. Si yo estoy bien, de acuerdo a la Biblia, entonces me sigue. ¿Ok? Si no, pues no. ¿Ok? 6:14. Dice, y Dios que levantó a Yeshua. 2 Corintios 6:14. Estoy en 1 Corintios, perdón. 2 Corintios 6:14. Ya próximo termino y tomamos preguntas. 1 Corintios, por cierto, familia, si usted quiere entrar a nuestros estudios los miércoles en la mañana, bajen el programa de Telegram, ¿ok? Y nos envían un mensaje para poder añadirlo al grupo y estar al tanto de toda la información de lo que estamos tratando de estudiar aquí con ustedes. 2 Corintios capítulo 6, 14 dice de esta forma: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué común luz tiene con las tinieblas. ¿Ok? Dice, ¿y qué concordia el Mesías con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Versículo 16. Y dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y dice, por lo cual salid del medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que son ídolos, los inmorales. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, todo, dice todo el Todopoderoso. Entonces está Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 11. No es parte del estudio, pero quiero validar los versículos. Dice, y no participéis con las obras infructuosas en las tinieblas, sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El problema aquí es el pecado moral, familia. Y el último versículo viene siendo 2 Tesalonicenses capítulo 3:6. 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro amo Yeshua el Mesías, que os apartáis de todo hermano en que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Desordenadamente, aquí en este caso está hablando de sacarlo de la comunidad porque ellos están caminando inmoralmente y no se están arrepintiendo porque están siendo arrogantes. Si hay una persona que está justificando su inmoralidad como que está aceptada en la Biblia dice, ni comas con ellos.
porque ellos van a profanar el cuerpo del Mesías y la comunidad es el templo y el templo tiene que ser santo. Pero si no entendemos el templo y no estudiamos, no sabemos lo que es santidad de acuerdo a la Biblia. Y por eso es que toleramos cuantas cosas hay en la comunidad. Ay, pero es que él es buena gente. Es que es buena gente. Es que es bueno. Es que a lo mejor es que cometió un error. Eso no es lo que dice la Escritura. Si él es arrogante en su actitud y no quiere cambiar, pues ahí dice que tenemos que hacer. Ok, vamos a seguir acá. Dice el versículo 10. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Mira qué interesante. Él dice, ni estén con ellos, ¿verdad? Él dice, me estoy refiriendo a los avaros. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Si no, esta es bien importante estos versículos aquí. Dice, si no, que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral. ¿Ok? O avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. ¿Por qué no podemos comer? Porque esa gente, recuérdate que en el Antiguo Medio Oriente la comida establecía convenios. Era ratificación. Por eso Pascua le está utilizando aquí, porque Pascua es una comida de convenio al Todopoderoso y lealtad. Por eso tenía que haber circuncisión en la carne, porque era un compromiso mayor de dedicación al Eterno. ¿Ok? Y dice, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzguéis vosotros los que están dentro, no juzgáis vosotros los que están dentro de la congregación. Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Recuérdate que aquí la palabra malvado tiene que ver con qué. Vamos a ver los versículos. Ahí están citados. ¿Qué es la definición de malvado en este caso? ¿Qué conducta tienen que tener? Vamos a leerlos. Deuteronomio 13:5. Estoy seguro que hay más versículos, pero estos son los que están dando aquí. Dice, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por lo cual Adonai tu Elohim te mandó, que anduvieses, así quitarás el mal de medio de ti. ¿Qué fue lo que hizo ese profeta? Hizo un milagro o tuvo una visión. El milagro y la visión se hizo una realidad, pero después el profeta te dijo, vamos a adorar a otros dioses que ustedes no han conocido. Eso es lo que dice Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal y el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta, aunque el sueño y el milagro ocurrió, pero lo que él hizo y lo que te está diciendo va en contra de la palabra, no lo sigas. En otras palabras, no pienses que un sueño o un milagro es lo que justifica a una persona para ser siervo de Dios. Utilizó a Balaam para hacer cosas, y Balaam no era un siervo de Dios. Ok, 17:7, Deuteronomio 17:7. Por favor, lean estas referencias en contexto del capítulo entero. No tengo el tiempo ahora, pero les recomiendo que lean el contexto entero para que podamos ver, ¿ok? Dice, está hablando aquí si leemos el versículo 1 en adelante, está hablando de idolatría. El versículo 3. Dice el versículo 7. La mano de los dos testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. ¿Ok? Entonces, versículo 12. Dice, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que esté para ministrar allí delante de Adonai, tu Elohim, y al juez,
el tal morirá y quitará el mal del medio de vosotros. Pablo está diciendo, tenemos un precedente legal de que este tipo de conducta no es tolerada en la Biblia y hay que eliminarla. Ese es el patrón que está utilizando aquí para salir de esa persona en la comunidad. Es basado en la legalidad bíblica, no es en teología. No es que quiera oprimir a una persona. Si esa persona es arrogante, no se quiere arrepentir, entonces Pablo dice, eso es soberbia, ya eso es pecado voluntario, ya eso es rebelión. Y para rebelión no había sacrificios. ¿Ok? Entonces, familia, o cambiamos o nos adaptamos a la voluntad del Eterno. La semana que viene vamos a entrar al capítulo 6 para continuar hablando acerca de este problema de lo que es la idolatría, lo que es fornicación, lo que es comidas sacrificadas a ídolos y el culto imperial. El culto imperial se va a verdaderamente a reflejar aquí en nuestro estudio de Corintios, de 1 Corintios capítulo 6. Así que yo espero que en el día de hoy no pude cubrir lo que tenía información aquí de incesto y no pude leerlo. Pero en el Imperio Romano, si usted lee en inglés, por favor, compre este libro. Porque si Pablo está escribiendo la carta a los romanos, y Pablo está escribiendo todas estas cartas al Imperio Greco-Romano, y está utilizando la Torá como la ley, en contracultura a la ley de Roma y la cultura de Roma y la adoración de los dioses de Roma, es importante que ustedes entiendan la ley de Roma para hacer el contraste. Me ha tomado tiempo tratar de cubrirlo y es lo mejor que he podido hacer para ahora entender lo que Pablo está diciendo. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Mucha información. Gracias por su tiempo. Gracias por permitirme la libertad de expresar mi corazón. Porque mi deseo es que podamos juntarnos, unirnos para obedecer, para honrar, para levantar, exaltar el nombre de nuestro Rey. Y que no cometamos los errores que nuestros antiguos hicieron. Porque están ahí para que nosotros aprendamos de ellos, de los errores de ellos. Y necesitamos unirnos para mantenernos responsables siempre y para que nosotros podamos honrar al Eterno y que nuestra conducta sea digna de que el Eterno pueda estar entre nosotros, porque nosotros le debemos la lealtad a Él, le debemos todo. Y mi función es de enseñarnos, compartir esto para que podamos unirnos y ser el pueblo que mi Rey se merece. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Shalom. Bye bye.